Bueno, vamos a hablar ahora de las relaciones que se pueden llegar a dar entre rectas y planos, entre rectas y rectas, y entre planos y planos. Las relaciones básicas que se van a dar van a ser la relación de paralelismo, de perpendicularidad y la relación de oblicuidad. Cuando algo es oblicuo. Ahora vamos a ver las características que van a tener esas relaciones. Bueno, como habíamos dicho que en una recta virtual yo tenía indefinidos puntos, o sea, podía encontrar todos los puntos que quería dentro de esa recta, podía localizarlos. Lo mismo va a pasar en el plano. Si yo tengo un determinado plano, va a haber indefinidos puntos dentro de ese plano en el cual yo puedo decir, bueno, acá tengo un punto que se llama A, dentro del plano también tengo un punto que se llama B, y ahí puedo encontrar una recta. Dentro de ese plano, lo mismo que pasa en la recta, yo voy a poder localizar todos los puntos que a mí se me ocurran, al margen de la dimensión o la virtualidad de ese plano. Y bueno, y como yo tengo una recta y tengo un montón de puntos pertenecientes a esa recta, también tengo un montón de puntos exteriores a esa recta. Lo mismo va a pasar con el plano. Yo tengo un plano determinado, beta, y tengo puntos que pertenecen a ese plano, tengo indefinidos puntos fuera de ese plano también, que esto va a ser lo que va a empezar a generar la idea de virtualidad del espacio en general, ¿no? C, D, E, F. Y dentro del plano puedo tener R, puedo tener S, puedo tener T y puedo tener así nomás, un montón. La noción de interioridad y exterioridad en pertenencia es lo que me va a dar a mí la idea de tridimensión. Aplicada obviamente que al ámbito real, ¿no? Nosotros más que nada ahora nos estamos manejando en plano, o sea, vamos a tener siempre ver alto y ancho o alto y profundidad o otra relación, pero voy a tener que generar una ilusión óptica para crear esa idea de tridimensión, que eso lo vamos a ver cuando tengamos axonometría. Por ahora lo que más nos va a importar es lo que va a pasar en el sistema Monge, que ahora lo vamos a ver. Dos rectas son paralelas cuando no tienen ningún punto en común. O sea que yo tengo una recta acá, que la puedo llamar T, y tengo otra recta acá, que la puedo llamar R. Perdón, R minúscula, error mío. Si yo sé que cada una de estas rectas mide 10 millones de kilómetros y en esos 10 millones de kilómetros no hay un punto común a esas dos rectas, yo voy a saber que son paralelas. Porque lo que puede llegar a pasar a veces, si nos vamos a manejar o abarcar grandes dimensiones, puede ser que ciertas cosas que yo vea paralelas en realidad no lo son. Si esta recta T, como dijimos antes, tiene 10 millones de kilómetros y yo tengo acá una recta Q que también tiene 10 millones de kilómetros, pero en un determinado punto al cual yo no voy a poder acceder mentalmente nunca, se cortan en un punto A, nunca van a ser paralelas. Lo que pasa que en mi tamaño tan pequeño, o sea, yo por ahí hay cosas que puedo ver como paralelas, pero que en realidad no lo son. Así que para definir una recta paralela no tiene que haber ningún punto común en esa recta. Después vamos a tener lo que vamos a llamar la relación de perpendicularidad. ¿Qué es la perpendicularidad? Bueno, yo tengo una recta T. Y acá tengo una recta C. Esas dos rectas se cortan en un punto. Yo puedo tener una recta adelante y una atrás y no cortarse nunca esas rectas, ¿no? Pero bueno, cuando yo localizo la intersección de rectas, voy a saber que esas dos rectas se cortan en un punto que si yo quiero puedo llamar a ese punto punto A. Si en el corte de esas dos rectas se me forman 4 ángulos de 90 grados,
al margen del tamaño de esas rectas, yo voy a saber que a partir de esa intersección se me forman estos 4 ángulos, eso va a ser siempre perpendicularidad. Va a ser siempre perpendicular. Por ahí esto les parece un poco redundante, pero qué sé yo, a veces hay cosas que nos olvidamos y es importante que las tenemos en cuenta para abarcar el tema que va a venir. Yo tengo una recta. Y no tengo una recta que traspasa hacia el otro lado, ¿no? Sino que se corta. Ahí. En el punto B. Si ese corte también me genera 2 ángulos de 90 grados, también ahí va a haber una relación perpendicular entre esas 2 rectas. Hay que prestarle particularmente atención a la perpendicularidad porque va a ser la base de la proyección en Monge que vamos a estudiar en breve. Y después vamos a tener qué pasa con 2 rectas que se cortan y no me forman ángulos de 90 grados, sino que esos ángulos pueden ser mayores o menores a 90 grados. Eso se va a llamar rectas que son oblicuas. O sea que tendríamos paralelas que no tienen ningún punto común, y las rectas que tienen punto común o que tienen una intersección van a ser perpendiculares cuando el corte me va a formar ángulos de 90 grados y oblicuas cuando forman cualquier ángulo que no tenga 90 grados. O sea, si yo en un corte de rectas tengo ángulos, por ejemplo, de 89,09, eso no va a ser perpendicular por más que al ojo ese grado chiquito me haga entender que es perpendicular. Bueno, lo mismo se va a dar con los planos. Vamos a tener en cuenta ahora que estuvimos hablando de intersecciones, de rectas. Hay un postulado que dice que por un punto pueden pasar infinitas rectas. O sea que yo acá tengo el punto A. Y por el punto A puede pasar una recta, puede pasar otra recta, puede pasar otra recta, puede pasar otra recta más, puede pasar otra recta más. Estoy teniendo puntería. O sea que por ese punto, por un punto pasan infinitas rectas o indefinidas rectas. Esto se va a dar tanto en el alto como en el ancho como en la profundidad, ¿no? Si yo estoy viendo esto en tridimensión, tomo la esfera, por ejemplo, voy a saber que por el centro de esa esfera van a pasar infinidad de radios que van a ser lo que me van a terminar conformando, radios iguales que me van a terminar conformando en la tridimensión esa esfera y en lo que sería el plano, el círculo. Bien. Esto es importante saberlo también. Y otro que dice que por una recta pasan infinitos planos. Yo tengo esta recta y digo, bueno, a ver, por esta recta pasa este plano que es beta. Y también va a pasar este plano que es alfa. Y puede pasar otro plano más que lo puedo llamar omega. Y así por esa misma recta puedo encontrar infinidad de planos. Esto en una ilusión de tridimensión, hice yo recién, pero si yo voy a ver esto, digamos, desde un ángulo determinado y no voy a ver la profundidad, solamente voy a ver el alto y el ancho, puedo decir que este punto me va a representar una recta. No, este punto A, en realidad, yo atrás de este punto, no importa en qué distancia, voy a saber que está en coincidencia B. Si yo pongo esto, voy a saber que si extiendo esto en el espacio, voy a tener acá A y acá voy a tener B. Pero si yo me ubico en un ángulo determinado en el cual A se superpone con B, si yo encuentro las 3 rectas paralelas o estos 3 segmentitos paralelos, voy a saber que ahí va a haber un punto en coincidencia. Por ejemplo, si yo tengo D, B y P, voy a saber que esa recta, si yo la extiendo en profundidad, acá voy a tener D, acá voy a tener P,
D, B y acá atrás voy a tener P. En lo virtual, ¿no? Después esto puede seguir indefinidamente, puede ser más grande o ser más chico. Esto es importante que lo sepan también. Bueno, en lo que estábamos era que si yo tengo un punto A y acá tengo una recta T, tengo otra recta S y tengo una recta Q, yo esto, si lo extiendo, lo puedo transformar en tridimensional, ¿no? Porque digo, bueno, si yo por ejemplo acá tengo A en coincidencia con B, si esto lo quiero llevar a la profundidad, voy a decir, bueno, acá puedo tener B. Y esta va a ser la recta que me va a contener un plano acá, que me puede contener otro plano acá, y que me puede contener ese otro plano acá. Esto que yo veía en plano, puedo darle la ilusión óptica de profundidad a partir de un tercer eje, que va a ser el que me va a marcar esto que estamos hablando.